¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo del Eurobasket. Este fin de semana la selección española ha hecho los deberes, se ha repuesto a su horrible debut y ha conseguido dos victorias ante Bosnia y ante Chipre. Con estos dos partidos ganados, con bastante holgura por cierto, la selección dirigida por Sergio Scariolo se sitúa un poco más cerca de conseguir su objetivo principal, que es el de clasificar a los octavos de final. En este breve espacio de tiempo vamos a desgranar lo que sucedió en ambos partidos. Empezamos por el que se disputó primero. El sábado España tuvo que enfrentarse a la selección de Bosnia-Herzegovina. Desde luego, ambos conjuntos llegaban con sensaciones contrapuestas, mientras que España venía de hacer un partido muy malo ante Georgia en el que perdió por 14 puntos. Bosnia hizo un gran primer encuentro frente a Chipre, derrotando a la selección, en este caso anfitriona del grupo, por 27 puntos de diferencia. No obstante, este partido para los bosnios iba a ser otra cosa. Es por todo sabido que Chipre es la selección más débil de todo el Eurobasket. El inicio de España no fue del todo bueno, pero sí que es cierto que esas malas sensaciones iniciales se disiparon pronto. Uno de los hombres clave para esta victoria, este encuentro que España acabó ganando por 88-67, fue Santi Aldama, máximo anotador de la familia. Muy acertado Santi, desde luego, haciendo valer en ese encuentro su condición de estrella del equipo. Si desgranamos los cuartos, pues vemos que España logró imponerse los tres primeros y, como suele pasar en partidos donde la diferencia es muy abultada, en el cuarto y último parcial la familia se relajó un poco y acabó cediendo en ese último cuarto por un parcial de 16-20, pero desde luego Bosnia no llegó a incomodar su victoria en ningún momento. Si vamos a los porcentajes, pues vemos que en tiros de campo ninguno de los dos equipos llegó al 50% de acierto. De todas formas, España fue superior en todos estos porcentajes. Vemos que en los tiros de dos ambas superaron ese 50%, España 55 y Bosnia 51. En los tiros de 3 fue donde hizo mayoritariamente la diferencia la selección de Scariolo, 39% de acierto, casi 40%, mientras que en Bosnia solo tuvieron un 14% de efectividad en este ámbito. Y en tiros libres también superior a España con más de un 80% de acierto desde la línea de personal. Si vamos a la gráfica de lideratos, cuántos puntos tenía de ventaja cada selección en función del minuto en el que se encontraba el partido, pues vemos que, como decíamos hace un momento, en el tramo inicial sí que Bosnia comenzó un poco mejor, España fallando mucho, pero realmente desde el séptimo, octavo minuto de juego, un par de minutos antes de que acabara el primer cuarto, la selección española se hizo con el control del partido y a partir de ahí no soltó a su presa hasta el final. Sí que es cierto que la diferencia en bastantes momentos del tramo final de partido se acercó a los 30 puntos y los bosnios consiguieron rebajarla un poco. Además de Santi Aldama, hay que destacar también la gran labor de Darío Brizuela. Muy buen partido, desde luego, de Darío, lo hizo muy bien, bastante acertado, también como Santi Aldama, con mucha personalidad, encarando, intentándolo, haciendo penetraciones, también tirando de tres, mucha versatilidad la que mostró Brizuela en este partido y sin duda fue otro de los nombres destacados en esa primera victoria de España en el Eurobasket. También destacar la actuación de Billy Hernán Gómez, que acabó el encuentro con 16 puntos, bastante bien. También Billy, está claro que la actuación de todos fue mejor que la del día de Georgia, pero bueno, sobre todo estos tres jugadores, Aldama, Brizuela y Billy Hernán Gómez, los principales artífices de ese primer triunfo. En el lado bosnio no hay mucho que destacar, únicamente la figura de Kenan Kamenjas, que acabó con 14 puntos, fue el jugador que estuvo más acertado, pero bueno, realmente fue el único que
hizo más de 10 puntos en el cuadro bosnio, así que bueno, totalmente insuficiente para poder disputarle ese encuentro a España. Hablamos ahora del encuentro ante Chipre. Después de equilibrar la balanza y de recuperar sensaciones ante Bosnia el sábado, menos de 24 horas después del partido ante Bosnia, España debía jugar ante Chipre. Y desde luego la preocupación principal no era si España iba a ganar o no, porque ya se presuponía que lo iba a hacer. Pero el objetivo era conseguir ese triunfo con la máxima ventaja posible. Y eso hizo España, no se conformó en ningún momento y acabó venciendo por 44 puntos de diferencia. 91-47 fue el resultado final para una España que dejó a Chipre en 17 puntos al descanso. Sí que es cierto que como en el día de Bosnia, quizá en el tercer cuarto, pero sobre todo en el último, bajaron un poquito las prestaciones de los hombres de Scariolo. Ganaron todos los cuartos aquí, pero sí que es cierto que en los últimos 10 minutos no pudieron agrandar más la diferencia. También hay que decir que se realizaron rotaciones en esas instancias finales del partido cuando todo estaba resuelto. De todas maneras, 44 puntos de diferencia, muy buena victoria. El hombre más destacado en este partido fue Billy Hernán Gómez, 19 puntos, muy buen partido de Billy en el rato que jugó. Fue un auténtico dolor de cabeza para los chipriotas, que poco pudieron hacer ante él. Desde luego, sobre todo en los tiros de dos, acertadísimo Billy, y la verdad es que no solo no pudieron hacer nada ante Billy los jugadores de Chipre, sino en general ante toda la selección española, muy superior en todo momento como se esperaba. Si vemos los porcentajes de tiro, tenemos que España rozó el 50% de efectividad en tiros de campo en general, 60% en tiros de dos, 40% en triples, bastante superiores a una Chipre que no llegó siquiera al 50% de efectividad en tiros de dos, tampoco llegó al 25% en el triple, y en tiros libres solo tuvo 2 en todo el partido y los falló, 0% de efectividad. Quizá se echó de menos en España algo más de porcentaje en este ámbito, mientras que en el encuentro ante Bosnia se superó el 80% de acierto. Aquí no se llegó al 60%, por poner un pero, ya que en los partidos que vienen en esta parte final de la fase de grupos se necesitará mucho ese acierto desde el tiro libre. Desde luego, cada punto cuenta y será importante subir estos datos. Y bueno, en la gráfica de liderato, Chipre no fue ganando en ningún momento del partido, solo en la parte inicial empató en algún momento muy puntual, segundo o tercer minuto, pero bueno, a partir de ahí España fue sacando diferencia, lo esperado. Así que, desde luego, muy bien la selección de Scariolo también en este partido. En Chipre, solo Darrell Willis Jr. fue el hombre destacado. En muchos momentos del partido llegó a amasar más de la mitad de la anotación de su selección. Lo único rescatable probablemente de la selección chipriota, pero solo con un jugador que destaque, pues no te sirve para pelear ningún partido. Ya se sabía desde el principio del Eurobasket que los chipriotas poco tendrían que hacer contra ninguna selección. Al final participan porque son los anfitriones de este grupo, pero bueno, al final es más la experiencia que otra cosa. Le falta mucho a Chipre para poder llegar a competir en un torneo como este. Así que Darrell Willis Jr., el único hombre del que podemos hablar bien en Chipre. Y bueno, aparte de Billy Hernán Gómez, podemos comentar también la gran labor de Santi Justa en los últimos minutos de partido, quizá cuando la selección española se había venido un poco más abajo y Chipre había conseguido recortar diferencias. Justa hizo que de nuevo esa ventaja se volviera a ampliar. De hecho, gracias a él, la selección española consiguió vencer en el último cuarto gracias a 3 triples consecutivos de Santi, así que bueno, muy bien también por él, sobre todo en esos últimos minutos, tirando del carro del equipo para conseguir la mayor ventaja de puntos posible. La nota negativa, que al final no fue tal, fue
la posible lesión de Juancho Hernán Gómez, que se dobló el tobillo derecho. Bastante preocupación en un primer momento, pero por lo que parece y por lo que se vio posteriormente, no tiene pinta que lo de Juancho pueda mermarle en absoluto de cara a los partidos clave del torneo. Así que ahora vemos la clasificación del grupo C. Tras 3 jornadas disputadas, tenemos que Grecia ha ganado sus 3 compromisos y que ya está clasificada para los octavos de final. Ahora mismo en segunda posición con 2 victorias y una derrota se ubicaría España por delante de Italia, que aunque tiene los mismos datos en partidos ganados y perdidos, tiene una menor diferencia de puntos. Luego tenemos que ahora mismo clasificaría octavos por los puntos Bosnia, una victoria y 2 derrotas. Ahora mismo Georgia y Chipre quedarían eliminadas. Ese Georgia-Bosnia puede ser bastante interesante para dirimir quién tiene más posibilidades de clasificar a octavos. España también deberá estar pendiente porque si pierde ante Italia y ante Grecia, podría producirse ahí un empate con los bosnios y los georgianos que veremos si les llegaría a convenir o no a los de Scariolo. Así que bueno, dejamos este vídeo por aquí. Desde luego el Eurobasket muy interesante. Vamos a seguir hablando de los partidos de España en la fase de grupos en los días posteriores. Cuando comience la fase final hablaremos de las sorpresas, de las revelaciones y por supuesto también de las selecciones que decepcionen en este tramo final de competición. Así que si os ha gustado el contenido, ya lo sabéis, dadle like, suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones del canal. Ahora sí, cerramos aquí el vídeo, que vaya muy bien y disfrutad del Eurobasket. Chao.